Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Hay que esperar a que entre sus compañeros, por favor. Está apagado el micro. Buenos días, estimados alumnos. Ahora sí, está con el micro apagado. Bueno, vamos a iniciar la tercera sesión de teoría del curso de técnicas de conservación y uso eficiente de la energía, ¿ya? Ante todo, bueno, ¿tienen ustedes alguna novedad respecto al desarrollo del curso? Han conversado con el director de escuela, que él también está dictando un curso, me parece, paralelo, el ingeniero Julio Escate, en la mañana. ¿Qué les ha comentado? ¿Algo? Profesor, más bien le quería hacer una consulta. Ujú. Es con respecto al grupo de mañana. Justo yo tenía un curso con el director de escuela también el viernes. No se me cruzaba con el curso de técnica. Y lo ha pasado para mañana porque todos los chicos que también están en el otro grupo se han pasado. Y no sé ¿Ya si qué? en el grupo de técnicas podría pasarme para el día jueves. Sí, normal, ¿no? Sí, normal. Normal. Ya, perfecto. Sí, faltaría ser y nada. Sí, Eh, sino que lo que pasa es que los días jueves entraría como a las 9 más o menos, o entre 9 y media, por el tema que también tengo un curso tempranito. ya no hay Eh, problema. sí, ya. No hay Muchas problema. gracias, profesor. Por mi parte, profesor, no hay ningún problema. Yo también puedo entrar los días jueves, como le comenté antes, no tengo ningún problema. Correcto. Si es que cambiamos para el jueves, normal, yo no tengo ningún problema ahí. Ya, muy bien. Ok. Bueno, sobre los cursos paralelos, le he comentado a los ingenieros Escate hoy en la mañana. No le han preguntado, ¿no? Delegado. No, profesor, por el momento no se ha comunicado nada, todavía tampoco no me ha comunicado nada. Ya. Se sigue para adelante, ¿así es? Sí, profesor, Ya normal. le, ya le envié el PowerPoint también al WhatsApp, ¿ya? No sé si ha llegado o todavía está cargando en la nube. De todas maneras, lo voy a desarrollar hoy día, ya. Voy a desarrollar la teoría para todos. Bueno, sí, aquí llego ya. Ya, entonces voy a compartir pantalla. Y mira, estas 2 semanas, bueno, la primera semana es un poco generalidades. La semana pasada hemos estado cosas muy teóricas. Hoy día también hacemos un poquito de cosas teóricas. Y casi ya para terminar vamos a pasar de la teoría, ¿no? Que es la fundamental para cualquier curso, ¿no? Siempre cualquier curso así, aunque sea de especialidad, tiene su fundamento teórico, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando de eficiencia energética, entonces hemos tenido que hacer obligatoriamente estas herramientas que ustedes han visto, ¿no? Hemos hecho
balanceo de ecuaciones, relación aire-combustible, hemos visto un poco de combustión, los tres criterios para la combustión, que son un adecuado exceso de aire, una adecuada mezcla entre el entre el comburente y el combustible, y la temperatura de ignición, ¿no? Eso es lo que predomina, ¿no? Luego hemos entrado a la parte ahora de determinar el poder calorífico entre dos combustibles, entre dos reactantes, ¿no? Cuando la cámara es adiabática. Y bueno, lo que vamos a ver ahora es un poco sobre la temperatura de llama diabática, ¿ya? Entonces vamos a compartir la pantalla. Estamos grabando, ¿no? ¿O no? Sí, no. Sí, está grabando. Ya está en presentación, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de la temperatura de llama diabática, ¿no? Dice, la temperatura de llama diabática, la temperatura de flama diabática, ¿no? Como el mismo nombre lo dice, el adiabático está relacionado a un sistema en la cual no hay intercambio de energía, ¿no? En forma de calor, entre el sistema propiamente dicho, donde está ocurriendo el intercambio interno de energía, con los exteriores, ¿ya? Ese intercambio de energía básicamente son transferencias de calor. A eso se refiere a diabática, ¿no? No que hay flujo de calor hacia afuera ni hacia adentro, ¿no? Sino, no es, es una cama aislada del medio externo, ¿no? Dice, es la máxima temperatura teórica, ¿no? Teórica, en el cual la llama de una combustión real, de un combustible, puede alcanzar, ¿no? Dice, en ausencia de transferencia de calor, no significa de que está completamente aislada del medio la cámara de combustión donde se ubica el quemador, que por razones termodinámicas no es factible evitar, ¿no? Con lo que la temperatura efectiva observada siempre será menor, ¿no? Entonces, asumimos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos tenemos un quemador, ¿no? Un quemador con su respectivo, ya está operativo, está quemando, y le hemos dado unas paredes, ¿no? Para darle una presencia de que todo este ambiente está completamente aislado, ¿no? No tanto cerrado, sino aislado. Ya aislado con el medio exterior, ¿no? No hay intercambio de flujo de energía. Entonces, en ausencia de cualquier interacción de trabajo y variación, en este caso de energía cinética, ¿no? Y energía potencial, la energía química, ¿no? Que se va a liberar en la reacción durante el proceso de combustión se pierde como calor hacia los alrededores, ¿no? O se usa internamente para elevar la temperatura de los productos de la combustión, ¿ya? Entonces, como no va a haber pérdidas no va a haber pérdidas a los alrededores, ¿no? No va a haber pérdidas a los alrededores, es toda esa potencia calorífica desarrollada por, en este caso, al producirse la reacción de combustión, va a ser absorbido por los productos de la combustión en su totalidad, ¿ya? A eso se refiere, ¿ya? Entonces, por eso de que nosotros cuando balanceemos estas situaciones, vamos a encontrar que es una temperatura relativamente alta, ¿no? Así, en términos así prácticos, a ese valor siempre a veces le damos un valor de 0.9, ¿no? 0.95, 0.9, y con eso ya hallamos la temperatura real con la cual está saliendo, en este caso, la llama en la boca del quemador, ¿ya? Porque siempre en la combustión hay un conjunto de reacciones intermedias, ¿no? Una gran cantidad de reacciones intermedias en las cuales ocurren imperfecciones. Esas imperfecciones van a dar lugar a irreversibilidades y pérdidas básicamente por la reacción de combustión, ¿ya? No son pérdidas, en este caso, que nosotros lo haríamos hacia los extremos, ¿no? Ni que la cámara de combustión se absorbe todo ese calor, sino, no, estamos hablando sobre la eficiencia netamente de la reacción de combustión. Cuanto más pequeña, en este caso, es la pérdida de calor, tanto mayor resulta el aumento de la temperatura en los gases de la combustión, ¿no? Entonces la idea es de que los gases de la combustión asuman, ¿no? Absorban toda esa cantidad de potencia calorífica o flujo de energía calorífica generado por el quemador, ¿no? Si acá tenemos entonces a 1400 grados, nosotros podemos asumir
que los gases de la combustión están a 1400, ¿no? Pero es efímero, ¿ya? Es bien efímero porque a medida de que va transcurriendo la distancia de la llama, con rapidez se pierde la temperatura, ¿no? Estamos hablando más o menos en un valor de entre 200 a 400 grados por longitud de llama, ¿no? Entonces, con rapidez se difunde, ¿no? Ese valor, ¿ya? Porque es un valor propio de la reacción. ¿Ya? Entonces, cuando la temperatura de los productos de la combustión alcanza un máximo, entonces este valor se le conoce como la temperatura llama adiabática o la temperatura de combustión adiabática, ¿no? Entonces, para un proceso estacionario, ¿no? Tenemos acá, ¿no? En la parte inferior, de que al no existir variación de energía cinética, energía potencial, o absorción o generación de trabajo mecánico, entonces Q es igual a 0, W es igual a 0, y se produce que las entalpías, ¿no? Las entalpías de los reactivos, ¿no? Es igual a la entalpía de los productos, ¿no? El detalle aquí es de que la temperatura de los productos no se conoce, ¿no? No se conoce, ¿no? Porque en realidad lo estamos calculando de forma teórica. Existen instrumentos de medición como son pirómetros digitales, ¿no? Especiales, ¿ya? Pero el pirómetro toca la superficie, ¿ya? Toca la superficie. Es como un termómetro infrarrojo con una especie de pistola en la cual uno apunta y sale una luz ultravioleta, ¿no? En forma de puntito. Entonces, ese pirómetro lo que toca es la superficie, más no toca, en este caso, la sustancia, ¿no? La sustancia gaseosa que se ha formado, ¿no? Y es por eso que este valor se halla de forma teórica o, de alguna manera, modelizando matemáticamente como lo vemos acá. ¿Ya? Entonces, llegando a esas características, la entalpía de los productos es igual a la entalpía de los reactantes, ¿no? La idea es de que no se conoce la temperatura y llama con las cuales los gases de la combustión van a quedar finalmente, ¿no? De tal manera, entonces, que la temperatura de flama adiabática requiere el uso de una técnica iterativa, ¿ya? Que vamos a ver ahora nosotros, pero como ya tenemos un Excel, nos podemos ayudar de eso. Iterativa. A menos que se disponga de ecuaciones para los cambios de entalpía sensible de los productos de la combustión, ¿no? Aquí sí hay un poquito controversia porque esto se calcula teóricamente, ¿ya? Experimentalmente no es, no podemos decir que es correcto, ¿ya? Por lo que, entonces, ahora, esa técnica iterativa va a ser en función básicamente de la temperatura final de los productos de la combustión, ¿no? Y hay que tener en cuenta aquí un detalle, ¿no? Para poder determinar la temperatura de llama adiabática es necesario, número uno primero, hacer un balance de la ecuación, ¿no? En función al exceso de aire con el cual se está trabajando, determinar el número de kilomoles con la cual está actuando los reactantes y la cantidad de kilomoles con la cual está actuando los productos, ¿no? Entonces, en las cámaras de combustión, la temperatura más alta a la que un material puede, en este caso, exponerse, está limitada por consideraciones metalúrgicas. No sé si se acuerdan, el ciclo pasado hablábamos sobre el límite metalúrgico para las cámaras de combustión, ¿no? En las cuales los límites metalúrgicos son función de valores de temperatura que pueden soportar los materiales, las aleaciones que conforman las paredes de la cámara de combustión, ¿no? Ojo que no son esos límites metalúrgicos no es el valor máximo, ¿no? O está relacionado al punto de fusión, ¿no? Por lo menos debe estar por lo menos un 75% del valor máximo o 75% del punto de fusión de la aleación, ¿ya?
porque no puedo decir que si su límite metalúrgico está relacionado de repente a 1500 grados, ¿no? O centígrados, entonces el punto de fusión es 1500, ¿no? No va a ser 1500, sino sería aproximadamente 1800 grados centígrados, ¿ya? Es por seguridad, ¿ya? Por seguridad y para evitar otros problemas netamente que suceden en los materiales, ¿ya? Los materiales no solamente se ven sometidos al calentamiento, que es la dilatación, sino a los esfuerzos mecánicos y a los esfuerzos térmicos a alta temperatura, en los cuales a esos valores los enlaces, ¿no? De los enlaces entre los enlaces de la estructura, ¿no? Del metal empiezan a perder fuerza de cohesión, ¿no? Y por otro lado aparece la corrosión y otros elementos más, ¿no? Por consiguiente, la temperatura de llama diabática es una consideración importante en el diseño de las cámaras de combustión, en las turbinas de gas y en las toberas, ¿no? En las toberas estamos hablando de los inyectores de los motores de combustión interna. Sin embargo, ¿no? Las temperaturas de estos dispositivos, ¿no? Como les digo, es menor que las temperaturas de llama diabática, ¿no? Siempre lo correcto es ponerle un 0.9 y ya tenemos aproximadamente la temperatura real de llama diabática. La temperatura de llama diabática en este caso va a depender de muchos factores, como vamos a ver adelante, ¿ya? Tenemos aquí la ecuación de balanceo, ¿no? En la cual tenemos el producto para la entalpía de los productos, ¿no? Es la sumatoria para cada uno de los componentes que forman los productos, ¿no? Su número de moles por la entalpía de referencia más, perdón, la entalpía de formación. La entalpía de formación es básicamente un valor fijo para cada combustible, ¿no? O para cada sustancia o para cada elemento químico. Más la entalpía a la cual se encuentra el producto, ¿no? En este caso, la entalpía final de los productos, ¿no? Ahí justo en ese punto está vamos a encontrarnos que la entalpía es función de la temperatura, ¿no? Justo acá, ¿ya? Aquí, ¿ya? Aquí nos vamos a encontrar que acá están las incógnitas, ¿ya? Que vamos a encontrar una ecuación en la cual la entalpía para cada uno de los elementos es función de su temperatura, ¿ya? Menos la entalpía estándar, ¿no? Perdón, la entalpía de referencia a 25 grados centígrados, ¿no? Y todo eso es igual al número de moles de los reactantes, debería ser acá, de cada uno de los reactantes por la sumatoria de la entalpía de formación más la entalpía final del reactante, que generalmente es la temperatura similar, y la misma temperatura que el valor de la entalpía de referencia de 25 grados centígrados, ¿ya? Por lo general. Ya. Entonces decimos, la eficiencia de la combustión es el cálculo, medición en porcentaje, en la cual se visualiza que también está el equipo, ¿no? El equipo pues una cámara de combustión que puede pertenecer a un caldero, a un horno, a un incinerador, a un motor de combustión interna, otro elemento más, ¿no? Que también su equipo está quemando el combustible de manera específica, ¿no? La eficiencia de combustión completa al 100%, ¿no? Asumiendo de que el conjunto de reacciones internas de la combustión es perfecta, se extraería toda la energía disponible en el combustible, ¿no? Sin embargo, la eficiencia de la combustión no puede alcanzar a un 100%, ¿ya? Eso de hecho, ¿ya? Nunca, básicamente por irreversibilidades que existen en el proceso, en las reacciones prácticamente químicas. Sin embargo,
la eficiencia de la combustión del 100% no se puede lograr. Bueno, varios procesos de la combustión producen eficiencia de la combustión, ¿no? Eficiente combustión, ¿no? Varios procesos, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, en los calderos la eficiencia varía entre el 85 al 87%, pero estamos refiriendo al calor de entrada con respecto al calor de salida útil, ¿ya? Los hornos están en un valor de 75%, 80%. Los motores de combustión interna, esos son los que tienen más alto, 95, 96% de eficiencia, por ejemplo, ¿no? Porque es mucho mejor a ellos porque son espacios confinados. Ahora, la eficiencia de la combustión va a variar de acuerdo a la reacción, ¿no? Sus componentes, a los componentes, a las temperaturas del comburente, si se está quemando aire o si está comiendo combustible, a la proporción que tiene el combustible entre todos los elementos que la conforman. Por ejemplo, estamos hablando 90 metano y 10 etano, ¿no? 80 metano, 20 etano, ¿no? Entonces hay una variación y eso va a dar lugar a una diferente temperatura de llama diabática. El exceso de aire, ¿no? Una cosa es quemar a 20% un combustible líquido y otra cosa es quemarlo a 60%, otra cosa es quemarlo al 100%. También que esté debidamente mezclado, ¿no? Eso ya no se puede calcular. Ahí es el problema, ¿no? Entonces, como no se puede calcular si están debidamente mezclados el aire con el combustible, entonces se recurre ya a modelos matemáticos, ¿no? En las cuales, ¿no? Aquí en la punta, ¿no? En la llama, ¿no? Ven la forma de cómo se ha desarrollado esa llama, su geometría, ¿no? Su forma que tiene. Entonces, hace un modelo y de acuerdo a ese modelo se va dando, se simula, ¿no? Y se va cambiando la geometría y con eso uno puede alcanzar una mayor mezcla teórica, ¿no? Y eso da lugar a que en la punta, ¿no? Del quemador, ¿no? Se estructure o se diseñe para que produzca esa adecuada turbulencia o forma que tenga la llama, o perdón, la forma que tenga la mezcla antes de formarse la llama, ¿no? Entonces, ahí en la adecuada mezcla está el detalle, ¿no? De que no podemos decir que alcanzamos una eficiencia del 100% porque por más simulaciones que hagamos, siempre va a haber imperfecciones, ¿no? Rozamiento del combustible en el aire en las paredes del quemador, ¿no? Obstrucción del material, del propio material del quemador al flujo de combustible de aire, ¿no? Una infinidad de componentes. Y la temperatura de ignición, ¿no? Alcanzándose, estamos hablando de la temperatura en la cual el combustible está en condiciones de poder combustionarse. En algunos casos se alcanza eficiencias de hasta el 90%, ¿no? Ya, entonces tenemos ahí el equipo, y el equipo tiene ahí una eficiencia. Existen pérdidas en el equipo mismo, ¿no? Pérdidas por transferencia de calor por radiación, por conducción a través del material, pérdidas al exterior, ¿no? En función a la temperatura de los gases salientes, inquemados que se forman, cenizas, ¿no? Entonces, solamente tenemos una energía útil, ¿ya? Entonces, la eficiencia de la combustión la vemos acá, en la punta del quemador. Y la eficiencia del equipo térmico está relacionado al útil con lo que entra, ¿ya? Entonces, ahí tenemos dos cosas que en muchos casos, mucho se mucho está trabajado mal, ¿no? Y para muchas personas a veces indistintamente da la impresión, dicen que es lo mismo, ¿no? Y de una manera equivocada, ¿no? Entonces, a eso parece que hay que tener bastante cuidado. Ahora, la temperatura de llama diabática, ¿no? Normalmente la determinamos de forma analítica, analítica porque la podemos experimentalmente también se puede calcular haciendo
un cálculo numérico, ¿no? Que se llama volúmenes, en este caso serían volúmenes finitos, se llama, no tanto como era finita, ¿no? Entonces toma esta superficie, le dan una profundidad de llama, y de acuerdo a eso desarrollan cálculos, lo subdividen en pequeños volúmenes, todo esto, y le hacen un análisis para cada uno de los volúmenes pequeñitos, ¿no? Una gran cantidad de espacios sin análisis, y de acuerdo a eso le van aplicando ciertas ecuaciones para poder hallar experimentalmente, perdón, de manera numérica, se puede decir, la temperatura de llama adiabática y los valores de temperatura en distintos tramos de la llama, ¿ya? Ese puede ser, por ejemplo, pues un trabajo de tesis, ¿no? Se tiene ya ecuaciones, ¿no? Sobre ese caso, y lo único es que hay que llevarlo a un software, ¿no? Y ajustarlo a un determinado combustible y ver cómo la llama va cambiando progresivamente, ¿no? Pero aunque la finalidad de este curso es mucho más técnico y tecnológico, ¿no? Que llegar a ese extremo. Analíticamente, ¿no? Acá vamos a calcular la temperatura de llama diabática, ¿no? Entonces, para este ejercicio, nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos que 6 kilomoles, ¿no? Se están combustionando 6 kilomoles de propano y 0,4 kilomoles de C4 de butano, ¿no? Entre ellos forman un kilomol de GLP, ¿ya? El cual está combustionando a una presión de una atmósfera y a una temperatura de 25 grados centígrados, ¿no? Hay que tener en cuenta estos detalles, ¿ya? Porque todas las tablas que nosotros vamos a encontrar, lo vamos a encontrar a esas condiciones, ¿no? Entonces, al tener esas condiciones, eh, eh, las tablas están hechas a estas condiciones. Ahora, muy distintos, ¿no? Muy distinto sería si la presión fuera de repente 4 atmósferas, ¿no? Ahí sí varía, ¿ya? Porque es fácil hallar la entalpía de formación a 25 grados centígrados, pues la temperatura de referencia, pero la presión sí varía, entonces va a variar todo, ¿no? Va a variar todo. Entonces, el formalismo es trabajarlo siempre a esa presión. Y el aire, bueno, en este caso está reaccionando con aire a una atmósfera y 25 grados centígrados, ¿no? En este caso, están entrando a ambos están entrando a 25 grados centígrados, ¿no? Y se está formando también a una atmósfera, lógico que es ligeramente mayor. Los siguientes productos de la combustión, ¿no? CO2, vapor de agua, oxígeno, nitrógeno, y no hay disociación, no se forma el CO, ¿no? Entonces dice, se tiene una cámara de combustión en la cual se combustiona, en este caso GLP, con 20% de exceso de aire, determinar la temperatura máxima teórica de la combustión, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la reacción estequiométrica para hallar, la cuestión es la ecuación, un ratito, por favor.
Entonces, como les comentaba, hay que hacer una reacción, ¿no? Entonces, ya hicimos la reacción. Y tenemos 6 kilomoles de propano más 0,4 kilomoles de butano, el cual reacciona con 5,6 kilomoles de 5,6 kilomoles de aire, ¿no? En los cuales tenemos 5,6 kilomoles de oxígeno y 21,056 kilomoles de nitrógeno, ¿no? Bueno, ya justo en la parte inferior ya está la reacción un poquito más ya esa es la estequiométrica, ¿no? Y ahora le hemos aplicado aquí en la parte de abajo el 20%, ¿no? Que en este caso sería multiplicar por 1,2, ¿no? Tenemos finalmente 0,6 kilomoles de propano, más 0,4 kilomoles de butano, más 6,72 kilomoles de oxígeno, más 25,2672 kilomoles de nitrógeno, y eso va a dar lugar a 3,4 kilomoles de CO2, más 4,4 kilomoles de vapor de agua, 2,24 kilomoles de oxígeno, y 25,2672 kilomoles de nitrógeno, ¿no? Entonces, lo que nosotros hay que hacer es un balanceo, ¿no? Un balanceo entre los productos y los reactantes. Y para eso nosotros hemos ido a, ya está bien, hemos ido a aquí le faltaría una columnita para el oxígeno. Bueno, hemos ido a las tablas termodinámicas y estamos con una especie de matriz, tenemos los elementos, acá debería estar también el oxígeno solo como gas, con sus respectivos 6,72, ¿no? Mira, ahí está, acá le falta, bueno, acá también el oxígeno tiene que estar solitito, ¿no? El oxígeno de entrada. No, pero la idea era, bueno, sabemos que la entrada es cero, ¿no? Tenemos acá la entalpía de formación. Para el propano, menos 103.850. Para el butano, 126.150. Para el dióxido de carbono, menos 393.520. Para el vapor de agua, 241.820. Para el oxígeno, su entalpía de formación es cero, ¿ya? Y para el nitrógeno también es cero. Y tenemos también las entalpías de referencia, en este caso a 25 grados centígrados. Básicamente eso es se analiza para los productos. ¿Por qué? Porque se asume que los reactantes, su temperatura de referencia, su entalpía de referencia a 25 grados centígrados, va a ser igual también a su entalpía final, que también es 25 grados centígrados. Entonces, sin necesidad de conocerlo, sabemos que esta entalpía menos esta entalpía es igual a cero para el propano y el butano. ¿Ya? Por eso que no aparecen acá. ¿Ya? Y es fácil, en este caso, estos tipos de definiciones es porque en muchos casos el combustible entra a temperatura ambiental. Aquí sucede lo contrario cuando se está hablando de petróleo residual, ¿ya? Que ingresa a 90 grados centígrados, que tiene otro tratamiento. Entonces, tenemos también la entalpía de referencia a 25 grados centígrados para el dióxido de carbono, 9.364, para el vapor de agua, 9.904, kilomol, para el oxígeno, 8.682, para el nitrógeno, 8.669. El detalle aquí es que no se conoce a qué temperatura se encuentran los productos, ¿ya? Sería aquí, ¿no? Aquí, lo que estoy señalando acá con el mouse, ¿no? No se sabe
a qué temperatura se encuentran cada uno de estos componentes de los productos de la combustión, que son 4, ¿no? Entonces, habría que tener acá 4 incógnitas, ¿no? 4 entalpías, ¿no? La entalpía final del CO2, la entalpía final del vapor de agua, la entalpía final del oxígeno, la entalpía final del nitrógeno, los 4 evaluados a una sola temperatura, ¿no? Entonces, aquí está el detalle en la cual hay que buscar, he alcanzado ese Excel, y ese les puede ayudar, ¿no? Entonces, vamos a reemplazar acá. Y nos sale una ecuación un tanto extensa, ¿no? Y en la cual nosotros podemos ver, si nos acordamos, tenemos 6 kilomoles de propano por, en este caso sería, vamos viendo la ecuación, por su entalpía de formación, que no, me faltó el negativo, ¿no? Ya, ahí está. Ya, acá. Vamos a corregir eso. Menos 103.000. Acá también sería negativo. Ya. Menos 103.850 kilojoule kilogramo mol CH, ¿no? C3H8, ¿no? Su segundo componente, en este caso del propano, que en este caso vendría a ser esto, lo que estamos viendo es ¿ya? Esta, su entalpía de formación. Vamos a trasladarlo, perdón. Vamos a trasladarlo para allá. ¿Ustedes en cuántas semanas han llevado combustión? Ni sí ni no, ¿no? ¿Cuántas semanas llevaron combustión con Chucuya? ¿O con el profesor Benítez? ¿Sí lo llevaron o no? Sin miedo. Sí, profesor, sí lo he llevado. ¿Cuántas semanas? ¿Cuántas semanas? Unas 2 por ahí aproximadamente. Esto lo hicieron lentamente, lentamente. Entonces estamos recordando nada más, porque me interesa a mí es el comportamiento o la variación de las temperaturas y de los componentes. Eso es lo que me interesa para hallar la eficiencia de la combustión, ¿no? Entonces tenemos acá que ya está, ya lo corregí. El otro término, que es la entalpía final y su entalpía de referencia, ambos están a la misma temperatura, entonces es de 0, es por eso que ya no está acá. ¿Ya? Más 0.4 kilomol de butano por su entalpía de formación, que es menos 126.150 kilojoule kilogramo mol de butano. Más su otro componente también es igual a 0, porque se encuentra a 25 grados centígrados de referencia y está entrando como a 25 grados centígrados, ¿no? Entonces se elimina, ¿no? No nos demos problemas para conocerlo y saber cuánto ha sido. Más, aquí entra, está entrando también, a ver, claro, 6.72 kilomoles de oxígeno, ¿no? Aquí está entrando 6.72 kilomoles de oxígeno. Para los kilomoles de oxígeno se hace mucho más fácil, ¿ya? Mirando acá la ecuación, perdón, acá la ecuación que es la misma, su entalpía de formación es 0. Inicialmente se encuentra 25 grados centígrados y está entrando a la reacción a 25 grados centígrados, ¿ya? 25 grados centígrados. Se hace 0, es por eso que no tiene un factor interviniente acá. Y lo mismo va a ocurrir con el nitrógeno, ¿no? Con los 25.2672 kilomoles de nitrógeno, que también tenemos que su entalpía de formación es 0. Es una confusión, ¿no? Es 0, su entalpía de referencia es a 25 grados de 0, y la entalpía con la cual se encuentra reactando también es 25, ¿no? Entonces ambos valores se hacen 0, ¿ya? Se hacen 0 y de 0. Por eso que acá aparece por 0. Y por el otro lado, eso debe ser igual a 3.4 kilomoles de CO2, que es lo que se ha formado, menos su entalpía de formación, que es 393.520, más, acá viene el detalle, ¿no? Su entalpía de referencia es 9.364, ¿no? 25 grados centígrados. Pero la entalpía a la cual se encuentra finalmente, luego de la reacción, no la conocemos, ¿no? Entonces aquí tenemos un problema para la entalpía específica molar del dióxido de carbono, ¿no? Porque no sabemos a qué temperatura se encuentra finalmente.
reacciona con 4.4 kilomoles de vapor de agua, ¿ya? 4.4 kilomoles de vapor de agua, los cuales multiplican a la entalpía de formación del vapor de agua, que es 200, menos 241.820. Acá tenemos la misma connotación que el caso anterior. La entalpía de referencia para el vapor de agua es 9.904 kilojoule kilogramo mol a 25 grados centígrados, ¿no? Y no sabemos cuál es su entalpía final, ¿no? Perdón, cuál es la temperatura final. Esa entalpía es función de la temperatura, ¿no? Entonces queda como incógnita, más 2.24 kilomoles de oxígeno, 2.24 kilomoles de oxígeno, ¿sí? Multiplicado por la entalpía de referencia, que es cero, perdón, su entalpía de formación, que es cero. Acá tenemos menos la entalpía de referencia, 25 grados centígrados, y la entalpía final a la temperatura de los gases de la combustión queda como incógnita. Más 25.2672 kilomoles de nitrógeno por 0, más la entalpía final del nitrógeno como gas de la combustión, menos su entalpía de referencia, que es 8.669, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer ustedes pueden hacer una corrección y lo pueden calcular, ¿eh? Acabo de cometer un error garrafal, ¿no? Menos, ¿no? Sí, a ver, calculemos, me parece que este acá es menos, ¿ya? Y este acá también es menos. A ver. Hacemos un favor. Ajá. Ya está. Este numerito es el que va a importar. ¿Ya? Este numerito. A ver, calculamos y corregimos ese valor. ¿Ya? Tenemos ahí unos minutitos para corregir. A ver, lo corrigen, por favor. Hacemos una corrección. A ver. Sí, sale 1.000.000, bueno, a mí me sale 1.830.360. ¿Este número? ¿El No, número? me sale, ajá, sí, ese. Yo, 1.830.360. 30.300. 360. Ya, perfecto, gracias. Estos valores, los coeficientes de las entalpías, sí están correctos, ¿no? Sí, porque no está afectando. A ver, ahora sí, el Excel lo tienen ustedes a la mano. ¿Sí? ¿Tienen el Excel por ahí? Y con el Excel ustedes pueden dar una temperatura y poner ahora vamos a ver, ¿ya? Pues yo lo tengo. Voy a compartir pantalla con el Excel también. ¿Ya? Entonces nosotros vamos al Excel. No está abierto. Un ratito. Shapiro. Ya.
Era 1.830.000, este acá, ¿no? 1.830.360. Ya está. Entonces vamos a compartir pantalla. Entonces, para que no estén buscando en las tablas en las tablas de repente de un libro, se haga un poquito complicada la cosa. Acá tenemos el valor, ¿no? Que es lo que yo quiero alcanzar. 1.830.360, ¿ya? Tengo acá los coeficientes, 3.4, ahora vamos a revisar. A ver, 3.4, 4.4. 3.4 es para el CO2, para el dióxido de carbono. Luego tenemos, a ver, el 4.4 para vapor de agua. El otro debe ser el oxígeno. Y el otro es el nitrógeno. Entonces, he colocado los coeficientes aquí, no sé si lo están viendo. Si se observa, vamos a abrir un poquito. Sí, colocado ahí. Los coeficientes están ahí. Ya está. Y en este caso yo leo los valores, ¿no? Los valores acá. Lo que quiero alcanzar es que con esto, ya. Acá tengo el producto, ¿no? El producto en este caso de el número de moles, no, el coeficiente, claro, sería el número de moles básicamente por su respectivo entalpía eh, correspondiente a la temperatura que queremos hallar, ¿no? Que está enlazado con 82.000. Está enlazado con, acá, con lo de abajo, ¿ya? Lo he enlazado con el de abajo. Entonces, cada uno de ellos tiene una ecuación, ¿no? ¿Ya? Entonces, la idea es que la suma de estos cuatro valores, ¿sí? La suma de estos cuatro valores me va a dar, tiene que darme una cantidad de tal manera que la diferencia, ahí está la suma, mire, la suma de ambos, que la diferencia entre ambos, los dos que están de rojo, sea mínimo, lo mínimo posible, ¿ya? Lo mínimo posible. Entonces voy a probar con una temperatura, a ver, de 1000 grados, ¿no? Desgraciadamente comenzamos con la técnica iterativa. Acá coloco 1000 grados, ¿no? 1000 grados. Y me está saliendo una diferencia de 702.698, ¿no? Ahora, ¿es hacia arriba o hacia abajo? 702.000. Ha bajado, ¿no? Que tiene que ser menos. Entonces, si esto es 702.000 aquí, ¿eh? 702.000. Bajó, ¿no? 1.000.000 bajo. Y esto me va a dar 900. Ya está. Ahora sigo bajando. Por la temperatura. Yo que 100 grados Kelvin, ¿no? No, ¿qué pasó? 800. Bueno, va a demorar bastante. Hay que trabajarlo con esto, ¿eh? Con esto de acá. Bueno, igualito es. Ya, acá con este hay que trabajarlo, ¿no? Entonces, esto lo vamos a enlazar, ¿sí? Porque es una temperatura muy baja. Lo vamos a enlazar con C25. El otro lo vamos a bajar con F25. ¿Qué estoy haciendo? Con E25. Y con D25. ¿No? Ahora a este le damos un valor, 700. Y podemos ir, el problema es que estos valores no son, están no muy ajustados a los valores reales, ¿no? Entonces, mira, estamos bajando. Y de repente, una temperatura demasiado bajísima, ¿no? Demasiado bajísima.
Así es. Me parece que hay un error por ahí, ya, porque ya estamos en 500 grados Kelvin y todavía no se arregla, ¿no? Sería bueno de que aquí le den una revisada, ¿ya? En algún lado debe haber algo para ajustar. ¿Ya? ¿Estás seguro que sale 1.830.360? ¿Mm? ¿Sí? ¿A todos les sale esa cantidad? Sí, profesor, también me sale así. Entonces habría que, de todas maneras, está saliendo un valor bien bajo, ¿no? Bajísimo. Ya, eso habría que ver cómo, poder, Ya, de todas maneras, va a quedar pendiente que lo den una revisada y que lo trabajen con los diagramas con las gráficos, con los diagramas con las tablas del Shapiro o del Senchel, ya, porque me parece que hay demasiado bajo está, ya. Ya estamos llegando casi mira, ya estamos llegando casi a 400 grados Kelvin y seguimos todavía con una diferencia de está subiendo. Disculpen, estaba al revés esto. Estaba al revés. Ya, disculpen. Entonces, no, está correcto. Ya, esto era, disculpen, este era 47, ¿ya? A ver. Este es 47, perdón. ¿Cuál es? No. Cambiamos con la tabla de abajo, valores mayores. Y este es 47. Ya está. Ahora sí, vamos a darle un valor aquí perdón, el de abajo, estamos trabajando con el de abajo, ¿no? Le vamos a dar un valor de 1000, ¿ya? Chumbitas. Acá está, pues está bajando, ¿no? Y le damos, ya está más abajo. Este es lo que nos interesa, ¿no? Este que está acá, ¿no? Estaba mirando yo el de acá. Ya, entonces le vamos a dar 1300. Y ya está, bueno, casi 430. Bajó 302.000. 1400 grados Kelvin. 169.000. 1450. Ya estamos en 169.000. Parece que vamos a llegar perdón, acá es 1450. Ahora sí. 103.000. 1490. Estamos cansando, ¿no? 49.000. 1500. Wow. 36.000. 1520. 9.860. 1524. Wow, poquito. 1530. Ya está. 1528 puede ser. Basta. 1527. Ay. Ya está. Ya, nos quedamos con 1527 y 1528, ¿verdad? Sería 1527.5. Está por ahí. Entonces, nosotros decimos de que, sí, o sea, trabajando correctamente con esta tabla, no sabemos de que este valor es 1527 grados Kelvin, ¿ya? ¿Cuánto sería en grados centígrados? ¿Cuánto sería en 500 grados centígrados? Jóvenes.
1527, ¿no, profesor? Sí, Sería 1253.85. 1253.8. ¿Ah? Esa es su temperatura ya adiabática. Si usted le aplica el 0.95, ¿cuánto saldría? Profesor, disculpe, se le tiene que multiplicar. Sí, por favor, para ver cómo... 1191.2. Claro, esa sería ya una temperatura mucho más, más real, ¿ya? Ya está. Entonces sí, hemos corregido acá. Y ahora, bueno, hasta aquí está más o menos, hemos estado recordando un poquito cómo se determina la temperatura de llama diabática, ¿no? Entonces es mejor trabajarlo con el Excel y de acuerdo a eso nosotros vamos a ir viendo que los ejercicios van a salir con mayor rapidez, ¿no? Entonces estamos suponiendo que 1100 casi es la temperatura real, ¿no? Formada con 20% de exceso de aire. Ahora, pero, mira, ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurriría si empiezan a variar, ¿no? Las condiciones de los reactantes? Por ejemplo, ¿no? Ahora ya tenemos 0,6 kilomoles de propano, 0,4 kilomoles de butano, y que actúan con aire a 100 grados centígrados, ¿no? O tenemos también 0,7 kilomoles de propano y 0,3 kilomoles de butano. En este caso, la composición en molar del GLP ha variado, ¿no? Y el aire es a 25 grados centígrados, ¿no? Entonces, podemos encontrar que la temperatura de llama diabática final, con la que se vamos a obtener acá para la temperatura final de los productos de la combustión, va a variar, ¿ya? Va a variar, número uno, cuando comencemos a variar la temperatura del aire, sobre todo, ¿no? De repente la variamos a 100 grados centígrados, 50, 100, 150, 200, ¿no? Tiene un límite siempre, ¿no? O también cuando, de alguna manera, el aire está a 25 grados centígrados y la composición del combustible empieza a variar, ¿no? Ya no tenemos 0,6 de propano y 0,4 de butano. Tenemos de repente 0,7 de propano, 0,3 de butano. O de repente tenemos 0,5 de butano y 0,5 de propano, ¿no? Entonces, ya las condiciones van a variar, ¿no? Y eso es la característica de la temperatura de llama, ¿no? Entonces, en muchos casos nosotros podemos hallar temperaturas así teóricas, aplicándoles un factor, casi la temperatura que se está formando en la boca del quemador, ¿ya? También, otro detalle, es que cuando, manteniendo constante esta mezcla de propano y butano, a 25 grados centígrados, el oxígeno, ¿no? El oxígeno reemplaza al aire, ¿ya? No sabemos de que el nitrógeno es un elemento inerte, ¿no? Y ya está demostrado en Chimbote, por ejemplo, sí, el Perú, en sus hornos, ya utiliza, en este caso, oxígeno, ¿no? Para poder combustionar con gas natural y, en este caso, evitar la presencia del nitrógeno, que es prácticamente, es un elemento inerte y, de alguna manera, en los gases de la combustión que se forma, se ha demostrado que en el acero que se calienta, ¿no? De alguna manera afecta su calidad, ¿ya? Entonces, mira, si cambiamos oxígeno por aire o aire por oxígeno por aire, también vamos a tener otras condiciones, ¿ya? Otras condiciones. ¿Ya? Entonces, ya no vamos a llegar ya a equilibrio químico o a constante equilibrio porque hasta ahí nos interesa a nosotros, ¿no? En el caso que no podamos nosotros hallar, ¿no? Un valor real de la temperatura que se forma la combustión, entonces ya tenemos el procedimiento para poder hallar la temperatura de los gases y también el poder calorífico, ¿ya? Conociendo la composición del combustible y de los reactantes. Entonces, esa es la idea, ¿no? De básicamente este curso, ¿no? En las cuales, ¿no? Conociendo esas características, nosotros podamos
¿Qué pasó? No estoy compartiendo nada, ¿no? Ya, ahora sí. Ya, ahora sí, ¿no? A esto me refería, ¿ya? A esto me refería, ¿ya? Que el combustible puede cambiar de composición molar, ¿no? Ahí tenemos el propano y el butano en la primera figura, y su composición es constante, pero la temperatura del aire aquí está variando, ¿no? 100 grados centígrados. Otro caso es, aquí sí, cuando la composición molar del combustible varía. Varía entre el porcentaje de cada uno de sus elementos que lo contienen, ¿no? Y otro caso es cuando se tiene, en este caso, en vez de aire se tiene el oxígeno como combustible, como comburente, ¿no? Entonces, esa es la idea que yo les comentaba de la combustión, es poder alcanzar el máximo, ¿no? El máximo valor teórico en la cual nosotros, aplicando algún factor, podamos obtener el valor real de la temperatura con la cual se está formando una llama. ¿Para qué? Para cuando nosotros hagamos un análisis del combustible, podamos determinar cuál es la proporción correcta entre sus elementos o cuál es el exceso de aire, por lo menos correcto, para que alcance un máximo desempeño, ¿ya? Un máximo desempeño la combustión. ¿Hay alguna una pregunta? Entonces, en función a eso, nosotros nos hacemos un análisis, ¿ya? ¿Sí se está observando o no? Sí, profesor. Sí. Entonces nos hacemos un análisis. Dice, necesitamos gas natural, ¿no? En este caso tenemos un quemador, ¿no? Un quemador, se ha formado la llama, y de alguna manera nosotros podemos decirlo, ingresa gas natural, para este caso, por ejemplo, a una atmósfera y 25 grados centígrados, ¿no? El cual reacciona con aire comburente a 25 grados centígrados, ¿ya? Al margen del exceso de aire. Entonces, cuando reaccionan ambos elementos, los reactantes, el gas natural es el único que está aportando energía, ¿ya? El único que está aportando energía es el gas natural. En este caso, el calor de reacción para el combustible es el producto del flujo másico por su poder calorífico, ¿ya? Esa es la ecuación, ¿ya? El flujo másico del combustible por su poder calorífico eso lo conocemos como calor de reacción. Entonces podemos decir nosotros que el calor de reacción aportante, que es el único calor ingresante en este caso, es debido al poder calorífico del combustible. Y ese calor de reacción, nosotros le vamos a llamar, bueno, es el calor de entrada, el calor de la reacción, flujo de calor de la reacción, en función a las características de la cámara de combustión, del quemador y algunos detalles propios de la combustión, ¿sí? Netamente la reacción química, vamos a tener pérdidas irreversibles, ¿no? Pérdidas por la eficiencia de la combustión, y también vamos a tener pérdidas al exterior, ¿no? Debido básicamente al nivel de aislamiento, ¿no? Si esto sabemos que está aislado, completamente aislado, va a tener de todas maneras pérdidas que va a ser función de la temperatura exterior de este sistema con respecto al medio ambiente. Si el aislamiento es muy bajo y esta temperatura es muy alta, vamos suponiendo que la temperatura de las paredes es 100 grados centígrados, y la temperatura del medio ambiente es 25 grados centígrados, entonces hay un delta de 75 grados centígrados de pérdida. Es muy diferente que las paredes estén a 50 grados y la temperatura ambiental a 25, ¿no? Solamente un delta de 25 grados centígrados. Entonces, básicamente estas pérdidas va a ser función del estado de aislamiento que tienen las paredes, ¿no?
rodean al sistema. Y básicamente pérdidas por eficiencia de la combustión. Y esto nos va a dar, esto nos va a dar un flujo de energía útil, QU, que vendría a ser igual a la diferencia, es igual, en este caso, a la diferencia entre el calor de entrada, que sería el calor de reacción, menos las pérdidas, ¿ya? Entonces, el flujo de calor que se encuentra útil, ¿no? Ya a la salida de la llama, de los gases de la combustión entrando al equipo propiamente dicho, es igual Q, vendría a ser igual a la diferencia entre el calor de reacción entrante menos el calor de pérdidas. O por conservación de la energía, el calor de entrada, que es igual al calor de reacción del combustible, la suma del calor útil más las pérdidas irreversibles. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros variamos? ¿No? Si nosotros variamos variamos la temperatura, ¿verdad? Tenemos ahí a 100 grados centígrados. Entonces, el gas natural va a entrar también con su calor de reacción, que es función de su poder calorífico inferior. Pero el aire, como está a 100 grados centígrados, va a ingresar con un calor sensible, que es función de su temperatura. Y si nosotros nos acordamos, la ecuación para el calor sensible es, en este caso para el aire, ingresa con un calor que es igual producto al flujo de aire por el calor específico del aire por la diferencia de temperatura. La temperatura con la cual ingresa al quemador menos la temperatura de referencia o la temperatura ambiental. Este es el flujo de calor sensible que ingresa con el aire cuando ingresa a una temperatura superior y por lo tanto, ¿no? Vamos a tener siempre las pérdidas, ¿no? Las pérdidas irreversibles, que su naturaleza depende de la eficiencia de la combustión y las pérdidas al exterior, ¿no? Y es función del estado de aislamiento, ¿no? Entonces, es mucho que las pérdidas al exterior es función del estado del aislamiento. ¿Cómo se encuentra el aislamiento? Bien aislado, mal aislado, ¿no? Y de acuerdo a eso vamos a tener pérdidas irreversibles. Ahora, como está ingresando un calor adicional con el aire, nosotros vamos a dar cuenta que aquí va a salir un QN, ¿ya? Un QN, que es la suma de ambos, ¿no? Que es la suma del Q de gas natural más el Q del aire. De tal manera que si sumamos nosotros estos dos calores de entrantes, el QN, ¿no? El nuevo flujo de energía o potencia calorífica para estas condiciones de aire entrante a 100 grados centígrados va a ser mayor al Q útil anterior, ¿no? Al Q útil de acá. Es mayor, ¿ya? Eso es lo que va a suceder, ¿no? Básicamente porque está entrando con un calor adicional, ¿no? O sea, hablemos de la ecuación de valencia-energía, la suma de los dos va a dar este valor, ¿no? Pero como aparece de término, entonces Q sub n va a ser mayor al Q útil cuando el aire ingresa a temperatura ambiental. Entonces, lo que se quiere en un sistema térmico, ¿no?
es que siempre el útil, por lo menos el útil, siga siendo la misma cantidad. Y ahora aquí vamos a tener una mayor cantidad de calor útil, ¿no? Entonces la idea no es que esto incremente, ¿no? Y digamos, podemos aprovecharlo más, ¿no? No, sino que todos los equipos térmicos tienen una determinada capacidad de aprovechamiento de calor, ¿no? Están diseñados para esa cantidad. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos decir que para esto finalmente debe convertirse en QN de alguna manera, ¿ya? Debe convertirse siempre en QN. Por lo tanto, el calor de entrada va a tener que variar. Y ese calor de entrada va a variar porque este QN debe ser igual al Q útil inicial. Entonces ahí tenemos el siguiente esquema, ¿no? Tenemos aquí entonces, para que se cumpla esta condición, que el Q útil, cuando la temperatura del aire ha sido 25 grados centígrados, sea igual al Q útil cuando la temperatura del aire ha sido 100 grados centígrados, sean iguales, ¿no? Por no lo queremos siempre que ese Q útil sea constante aquí. Entonces tenemos que mirar a los reactantes. Entonces en los reactantes el que está aportando calor adicional es el aire, que es función de su calor sensible. Acá está la ecuación. Por lo tanto, el calor de reacción, para poder mantener esta igualdad, debe reducirse, ¿ya? En este caso, el calor de reacción del combustible debe reducirse. Por lo tanto, lo único que nos quedaría por poder trabajar en esta ecuación es que este flujo de gas natural nuevo, que lo he pintado de rojo, debe ser menor al flujo de gas natural inicial de estas condiciones, para que por lo menos se mantenga esta condición que nosotros queremos a la salida del quemador. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Preguntas? Entonces, ¿hay una pregunta ahí? Entonces, esa es la naturaleza del balance de energías en un sistema de combustión, ¿no? Que, ahora a ver, si nosotros ganamos calor, ¿no? En la generación de la combustión, debemos tener en cuenta ese detalle, ¿no? Que el calor que va a estar útil, disponible para su aprovechamiento más adelante, tiene que ser siempre el mismo. Cuando el aire mejore sus condiciones, ingrese con un calor sensible, el calor de reacción del combustible va a tener que reducirse. Y al reducirse, el flujo de combustible va a reducirse. Por lo tanto, si nosotros decimos, si estamos ahorrando combustible, ¿no? Entonces, ahí está el detalle y la utilidad, en este caso, de la combustión, ¿no? Que nos permite ahorrar combustible, ¿no? Cuando de alguna manera trabajamos adecuadamente con el tipo de combustible y con las temperaturas adecuadas del aire.
Entonces, los principios de la eficiencia energética, los principios de la eficiencia energética son las siguientes, ¿no? Aplicar técnicas y tecnologías, con la finalidad de aprovechar tecnologías eficientes y técnicas de conservación, con la finalidad de aprovechar las fuentes de energía primaria, ¿no? Las fuentes de energía primaria son... Ahora sí. Ya está. Ya, decíamos entonces aplicar técnicas de conservación, tecnologías emergentes, con la finalidad de aprovechar las fuentes de energía primaria disponibles. Estamos hablando básicamente de los hidrocarburos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de eficiencia energética nos referimos que la fuente de energía primaria, en este caso el uso de los combustibles, líquidos, sólidos, los líquidos, sólidos, gaseosos, básicamente derivados de los hidrocarburos, podamos reducir su consumo, ¿ya? Pero esta reducción de consumo no significa que vayamos a producir menos, ¿no? No. Esta reducción del consumo de energía primaria no debe afectar en ningún momento el crecimiento económico, ¿no? En este caso, el país, en este caso la empresa, la entidad tiene que seguir produciendo lo mismo. No debe afectar el bienestar público, ¿no? No por eso nosotros vamos a apagar toda la luz en nuestra casa, vamos a racionar completamente, ¿no? Tampoco, ¿no? Entonces el bienestar público siempre debe estar primando. Y sobre todo, respetando el medio ambiente, ¿ya? ¿Sí? ¿Pregunta? He visto sus trabajos, están interesantes, ¿sabes? No he visto algunas curvas de comportamiento. Si se han dado cuenta ustedes, hay déjale compartir. ¿No? Hay curvas de comportamiento para los combustibles, ¿no? ¿Qué pasa con el dióxido de carbono cuando aumenta el exceso de aire? ¿Y qué pasa con con el oxígeno?
el oxígeno aumenta. ¿Ah? No, cuando el oxígeno aumenta, ¿no? ¿Y el dióxido de carbono qué le pasa? El porcentaje disminuye. Disminuye, profesor. Lógico, disminuye, ¿no? Ya, entonces sería bueno también, ya, entonces esa es la característica, ¿no? Ahora, de acuerdo a eso, nosotros hemos visto de que siempre hay una, ahora, a ese, por ejemplo, a esos casos, nosotros habríamos que agregarle, por ejemplo, la temperatura de llama diabática, ¿no? Y superponerlo a ese cálculo que hemos hecho nosotros, ¿no? Por ejemplo, ustedes han hecho un cálculo variando, me parece, ¿qué han estado variando? La proporción de molar, ¿no? ¿O qué han estado variando? Ah, perdón, el exceso de aire, ¿no? El exceso. Ujú. ¿Sobre qué combustible? Para varios combustibles, hasta el Metano, pentano. etano, propano. Ah, ya, ya. Ajá. Ujú. ¿Tiene alguien ahí para que comparte esa curva un ratito? ¿Lo puede compartir? Sí. A ver, por favor. ¿Alguien puede compartir esas gráficas? Profesor, creo que aquí lo tengo, A ver, por de mi favor. grupo. Ya, para A completar. ver, espérese. Profe, acá yo tengo, pero solamente del etano y del propano, el otro A de ver, mis a compañeros. ver. Cualquiera, a ver, por favor. Ah, ya. A ver. ¿Dónde está? Es este. Me avisa, profe, si es que se visualiza. Se está compartiendo, se está compartiendo. Bueno, de esta manera me sale. Así. Ajá, claro, claro, claro. Y ahí ese es para él, Es para el propano. para el propano. Y para el otro elemento, ¿no lo has podido superponer ahí mismo? No, hemos preferido ponerlo así uno por uno para que se vea más Ah, visualizado. no se puede superponer, se le pone colores distintos, ambos, ¿no? Ah, no, sí, A ver, a ver. solo que en mi En este caso, caso tiene propano y butano, ¿no? no, este es para el etano, el que estoy mostrando ahorita, es para Etano. el etano. A ver, un ratito quiero mirar el etano, ya está. A ver, con 50% es 7, no 7, 7. Y ahí el otro, 3 y 7, 3 y 7. ¿Y el otro cuánto es? Para el propano, Sí, 3 es 14 y 3,69. ¿Sí, a ver, este es para el propano. ¿y puede poner las etiquetas de datos? Ah, ya. En este caso, con la cual inicia el CO2 es mayor, ¿no? 15. Sí. Y el oxígeno es el mismo, 369 comparado al otro. ¿Cuál, profesor? El oxígeno al inicio. El oxígeno. eh, sí. Pagamos la misma cantidad, en porcentaje. Sí, profesor. Sí, porque en el enunciado solamente nos daban valores específicos, no nos daban, por ejemplo, porcentajes, por ejemplo, no sé, 10 para el propano y para el otro variaban, no, todos los porcentajes han sido los mismos para cada uno.
Ya, perfecto. Perfecto. Ya, perfecto, correcto. Dejo compartir Ya, ya. ajá. Sí, este trabajo lo han hecho por grupo, ¿no? ¿Cómo lo han hecho? No me acuerdo muy bien, porque lo del jueves sí me acuerdo, pero el del Sí, lunes profesor, sí. sí, grupal ha sido, solo que en mi caso lo tengo dos porque, o sea, se ha dividido el trabajo, ¿no? Ah, ya, ¿en grupo de cuántos ha sido? 4. 4, ¿no? Ya, Sí. correcto. Ya. Ahora, lo que harían acá es hallar la temperatura de flama, ¿no? ¿Sí? La temperatura de flama, y, porque la escala la pueden colocar en un mismo lado, tanto para los, así, para el porcentaje, en este caso, entonces ustedes pueden hacer lo siguiente, ¿no? Los porcentajes lo pueden poner tanto para el CO2 como los dos, ponen porcentaje nada más y ahí tienen sus curvas, ¿no? Una curva está en bajada y otra curva está en subida. Y el otro lado, justo para ese exceso de aire, ahí sí colocan ustedes colocan la temperatura y llama, ¿no? Acá iría porcentajes de ambos, ¿no? Inclusive dirían así, ¿no? Y aquí iría la temperatura y llama, ¿no? Para ver cómo es su comportamiento de uno con otro, ¿ya? Eso también, ahora ese sería el trabajo pendiente ahorita, ¿ya? Grupal. Ah, profesor, disculpe, ¿le podría explicar los Ah, rótulos? lo que vamos a graficar ahora es, este, a graficar la temperatura, acá van a estar los porcentajes de oxígeno y porcentaje de CO2 que ya lo tienen, ¿no? Y el exceso de aire va a estar acá abajo. Aquí le van a agregar, acá le van a colocar la temperatura y llama. ¿Ya? Entonces van a hallar la temperatura y llama en distintas condiciones y van a ver que esa temperatura y llama, ¿qué le sucede? ¿Sube o baja? ¿Ya? Ahí es mucho mejor. ¿Sí? Sí, profesor. Ya, un ratito. Sí, más o menos esa es la idea. Entonces, ahora habría que agregarle, ¿no? Habría que agregarle la temperatura de llama adiabática, ¿ya? Para ver su comportamiento. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profesor.
Ya, perfecto. Ya, entonces tenemos del, a ver, propano. Así es, ¿no? Metano, etano, propano, butano Butano. y pentano, ¿así es? Sí, Sí, Perfecto. ¿Y con cuánto de exceso de aire hemos llegado? 20, 50, 100, 150 y 250. Ya, perfecto. Entonces, con eso hay que hacer hay que hallar la temperatura de llama adiabática para cada uno de esos casos, ¿ya? Y graficar justo en este eje vertical complementario el valor de la temperatura de llama. ¿Sí? sí, profesor. Sí. Disculpe, ¿ha dicho que va a ser independiente el trabajo o también vamos a No, trabajarlo grupal? ¿no están trabajando grupalmente? Sí, ajá. Sino que me había parecido escuchar así. No, igualito, Ya. igualito igualito como han trabajado, ¿no? Se dividen y procuren, como le digo, en ese gráfico, colocarlo de esa manera. Los porcentajes que se vean aquí, ¿sí? Porque es fácil, ¿no? Los porcentajes pueden estar para ambos acá. Solamente colocan los valores y para cada curva le ponen un color, ¿no? Para que sepan cuál es cuál. Y aquí en este eje vertical secundario, ahí sería la temperatura, ¿ya? Para saber de repente si uno sube, el otro baja, ¿qué le ocurre a la temperatura de llama? ¿Ya? Si la temperatura de llama baja, ¿en qué forma baja? Exponencial, lineal no creo que sea, ¿no? Pero por lo menos algo va a ocurrir, ¿ya? Correcto. ¿Preguntas? ¿No hay ninguna pregunta? Ya, entonces damos por concluido eso, ¿ya? Más bien, ustedes el día jueves hicimos también un trabajo, ¿no? Sobre el poder calorífico, ¿era? ¿O qué fue? ¿Te acuerdas que estuvimos trabajando en grupos? Sí, también fue sobre poder calorífico. Ya, entonces, de repente, ahí también con los mismos grupos trabajamos, ¿ya? Para poder ir avanzando. Entonces, lo que vamos a ver entonces ya es de que esa temperatura de llama adiabática, ¿no? Nosotros le aplicamos un factor y vamos a ir a la temperatura real. Y estamos viendo de que la finalidad de todo esto es de que ver que ese calor que aporta la reacción sea el máximo posible, ¿no? Ahora, ese calor de reacción lo puede aportar el aire a temperaturas mayor a la ambiental o solamente el combustible con su calor de reacción, ¿ya? Ese exceso de aire está sin... Ah, ya, todavía no ha incrementado la temperatura del aire, ¿no? Ya eso lo vamos a ver el jueves, entonces va a ser su tarea. Listo, jóvenes. Entonces, así quedamos. Así quedamos. ¿Ya? Listo, Está profesor. bien, Ya, profesor. profesor, Está hasta bien. luego. Muchas gracias. Cuídese, cuídese. Hasta Pregunta, luego, profesor, profesor. Hasta ¿cómo luego, está profesor. y hasta luego. ¿Cómo está la situación